Buenos días a todos y bienvenidas. La intensidad de la batalla por el talento lleva un aumento desde el COVID. Vamos a hablar ahora en esta tercera mesa de los retos con los que nos estamos enfrentando. Tenemos crisis de habilidades, tenemos alta rotación y para hablar de todo ello, de la retención y atracción del talento, tenemos a primeras espadas que paso a presentaros inmediatamente. En primer lugar, está con nosotros Maite Ballester. Buenos días. Maite es CEO de Nexus Capital y consejera de Prisa. La acompaña Carol Murtra, fundadora y CEO de Leaders Group. Buenos días. Bárbara Ramos. Bárbara es directora para EMEA de la práctica de Assessment and Succession Management en Korn Ferry. Buenos días y bienvenida. Hola. A su lado tenemos a Marta Muñiz, CEO de Schiller International University. Y por último nos acompaña Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes de Castilla y León y asesora independiente. Muchas gracias por vuestra asistencia y si os parece empezamos ya. Si empezamos contigo, Maite. En primer lugar, la primera pregunta que os quería lanzar es, en este entorno de escasez de talento, ¿cuáles creéis que son las medidas que deberían estar adoptando las empresas, o en tu caso, Maite, las empresas con las que tienes que trabajar en tu actividad diaria, para poder retener este talento, sobre todo pensando en el talento femenino? Muy bien. Bueno, yo me dedico desde hace 25 años, y vengo a hablar de mi libro, al sector de private equity, de capital riesgo. Para que os deis una idea de estadística, en el 2018 el 6% de los puestos de alta dirección en private equity en toda Europa era del 6%, solo superado por el sector de minería, creo. Entonces, verdaderamente nuestro problema no está en la retención aún, está en atraer talento femenino a los fondos de capital riesgo, que somos los que escribimos el cheque. Si no tienes mujeres escribiendo cheques, financiamos pocas startups en las cuales hay equipos femeninos solo, lo cual es toda una cadena que al final crea más desventajas para empresarias femeninas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, ponernos al día a través de una iniciativa privada fundada en Inglaterra que se llama Level 20, y Level 20 quiere decir que tenemos que estar al nivel de 20%. Entonces, al 2021 ya estamos al 10%. No hemos puesto una fecha, al 20%, por si acaso. Pero hemos desarrollado 5 medidas. Entonces hemos ido recto al grano a talento hay, es dónde está este talento y por qué no viene el sector de private equity y capital riesgo, ¿no? Entonces tenemos todo un programa de investigación de por qué. Hemos subcontratado la investigación a una universidad que se llama Cambridge, que creo que no vamos a dudarla, y lo que nos dice es que, qué sorpresa, tenemos los mismos talentos, las mismas aptitudes que un hombre inversor. ¿Cuál es la gran diferencia? Absolutamente el entorno, ¿no? Tu pareja, el momento de esa conciliación de hijos o no. Los socios de private equity, todos tienen una mujer y 3 hijos que está en casa cuidando a los hijos. Bueno, nosotras dudo mucho que tengamos maridos o parejas que estén en casa cuidando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es diseñar el porqué, averiguar el porqué, establecer unos objetivos y concretarlo en 4 medidas clave. 1, investigación, tener datos. 2, ir a informar muy tempranamente en las carreras de niñas qué es el private equity, que es decir, este es un sector donde te puedes divertir, puedes ganar mucho dinero y puedes estar en un entorno de gente relativamente inteligente, ¿no? Entonces, por lo menos que conozcan lo que es, porque muchas de ellas no lo saben. Después, hacer políticas a la hora de fichar a gente, asegurarnos que estamos incluyendo un número de personas diversas, ya no te digo solo de género, en todos los procesos de entrevistas. Después tener programas de lo que es de formación a los fondos que vienen de estar dominados por el género masculino a tener políticas de inclusión muy definidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, os voy a dar ejemplos, en las reuniones internas una nueva analista tiende a hablar menos o tiende a que un señor le diga lo que tú querías decir y tú tienes que decir no, eso no es lo que quería decir, lo que quiero decir es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, entrenamos mucho a los propios fondos a que entiendan lo que es tener una política de inclusión con mujeres y que no las acoquinemos, ¿no? Tenemos un programa de mentorización en Europa, tenemos 289 parejas de mentores seniors con ejecutivas jóvenes en private equity. Se ha convertido en el programa de mentorship más importante en Inglaterra. Ahora todo el mundo que está en este programa, ¿no? Y luego tenemos iniciativas de networking, porque también hemos descubierto que las mujeres somos relativamente
poco dedicadas al networking, me da igual, tanto si es politiqueo como networking de trabajo, ¿no? Entonces, tengo el honor de haber presidido esta organización que se llama Level 20 para verdaderamente dar la vara y la matraca a mis compañeros de Private Equity en España, ¿no? Y esto empieza porque los inversores que nos dan dinero, que son fondos de pensiones, instituciones públicas, etcétera, pongan un KPI que ponga diversidad en los equipos o no te doy dinero. Tan sencillo como esto. Todo esto lo tenemos que medir. Yo creo que todo lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, en este sector específicamente estamos muy conscientes, hemos hecho un statement y vamos a continuar en la batalla. Genial. Marta, en tu caso, por ejemplo, no sé si es por tu actividad, por la actividad universitaria, sin embargo, no tenéis este gap tan exagerado como en la actividad que acaba de comentarnos Maite. ¿Qué crees tú que se deberían o qué habéis identificado vosotros en vuestra actividad como herramientas para atraer ese talento? No hay ese gap cuando hablamos de atracción de talento, creo, y sobre todo si medimos el porcentaje de mujeres que hay en personal de administración y servicios, que suele ser pues, por encima del 50%, cerca del 60%. Cuando hablamos de profesorado, ya estoy hablando en términos generales de la universidad en general, Cuando hablamos de profesorado, sin embargo, se equipara, un poquito más hombres que mujeres, pero está más cerca. Ahora bien, en el momento en que empezamos a subir y vamos, por ejemplo, a niveles de catedrático y a los órganos de gobierno, ahí cae drásticamente a menos de un 20% de la participación de mujeres, ¿no? Yo creo que nosotros en Schiller International University es una excepción. El 67% del comité de dirección somos mujeres, en áreas además como tecnología o como operaciones. Las directoras de los 3 campus que tenemos en Europa son mujeres. ¿Y qué hemos hecho? Pues no hemos puesto en marcha unas medidas específicas para atraer talento, porque como os digo, yo creo que esa atracción el propio sector la genera, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, trabajar en las etapas intermedias, ¿no? En nuestro caso concreto, el 67%, o sea, cuando buscamos talento sin género, os da igual, buscas talento, y lo que ha ocurrido es que en el 67% de los casos los profesionales que estaban mejor preparados técnicamente y que se adaptaban mejor a la cultura organizativa de Schiller han sido mujeres. Y no solamente es atracción de talento de fuera, y aquí es donde yo quería hacer especial hincapié, sino ha sido en promoción interna. Entonces, creo que ahí es donde tenemos una labor importante que hacer en general todas las organizaciones, especialmente cuando hablamos pues, de esa etapa entre los 30 y los 40 y pocos, donde las mujeres nos solemos enfrentar a mayores dificultades personales o a la falta de referentes en las organizaciones, y tenemos que escuchar, entender cuáles son esas necesidades y generar espacios y respetar los tiempos de desarrollo profesional para que las mujeres lleguen donde quieran llegar. Cuando pienso en el caso concreto de Schiller, ¿no? ¿Qué es lo que atrae y retiene el talento, ¿no? Que creo que no deberíamos separar. Creo que hay un elemento clave en el proyecto en sí mismo, y creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer todas las empresas, ¿no? Como en nuestro caso pues es una universidad americana con 4 campus, 3 de ellos en Europa, con más de 75 nacionalidades en nuestros estudiantes. Por tanto, la diversidad está en nuestro ADN, y si exponemos a los alumnos a esa diversidad porque entendemos que forma parte clave de su proceso de aprendizaje, eso se refleja en la propia cultura corporativa y en la manera en la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, creo que el propósito de formar ciudadanos globales que se comprometan con desafíos a nivel global y esa cultura organizativa hacen que seamos especialmente atractivos. Lo que no quita que no tengamos que seguir trabajando en esas etapas intermedias para permitir que lleguen a los puestos directivos. Perfecto. Bárbara, desde tu punto de vista y siendo muy especializada tu actividad de consultoría expresamente en este ámbito, ¿qué es lo que vosotros estáis notando de las prácticas que las compañías están llevando a cabo para atraer ese talento? Pues mira, para aquellos que no conocéis Conferri, que es un nombre así un poco raro, nosotros nos dedicamos a la búsqueda de directivos y a la consultoría de personas, ¿no?
Muchas empresas en España ya están haciendo atracción de talento sin género, ¿no? Y ya nos exigen que cuando hablamos de candidatos no digamos si es un hombre o una mujer hasta ya muy avanzado el proceso, ¿no? Lo cual ayuda para realmente enfocarse en qué es lo que estamos buscando y cuál es la cualificación que tiene el directivo, ¿no? La directiva para ese proceso. Muchísimas compañías, diría que prácticamente todas, y en Conferri por compromiso además, siempre incluimos mujeres en las ternas de candidatos. Y a igualdad de perfil se está priorizando claramente el hacer que sea la mujer la que se ponga en esa posición, porque también hay un ámbito de regulación, ¿no? en determinados sectores más que en otros, que se recomienda de una manera bastante firme el que las mujeres tengan acceso a esas posiciones. Entonces, en la parte de atracción de talento sí que está habiendo ciertos avances. Lógicamente, no todos los sectores son iguales. En el sector farmacéutico, por ejemplo, pues la inmensa mayoría de CEOs son mujeres. En servicios financieros, por la doble regulación, hay muchas mujeres. Si nos vamos a un ámbito industrial, ¿no? Hablaba Maite de la minería, pues todavía es muy difícil, ¿no? En cuanto a retención, luego aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que es más efectivo, hay una parte de mentoring que yo creo que se le está poniendo nombre a muchas cosas y ahora quizá es ponerle apellido, ¿no? Es mentoring ¿para qué? Entonces, el mentoring es efectivo cuando tiene que ver, sobre todo en etapas más tempranas de la carrera profesional, para ayudar a las mujeres a hacer una gestión más estratégica de su carrera profesional y para ayudarlas en esa parte de darles visibilidad y networking. Y también para que tengan acceso a experiencias profesionales que normalmente las mujeres carecen, como puede ser gestión financiera o gestión de operaciones de la compañía, que son las que de verdad dan acceso a la posición de CEO. Porque los que nos encontramos en el número gordo, medimos, tenemos este porcentaje de mujeres en posiciones directivas, ya, pero ¿en qué posiciones? Muchas veces son en recursos humanos, en marketing o en posiciones en las que hay un alto contenido técnico y han llegado por su capacidad técnica. Pero esas no son las posiciones que preparan para una posición de CEO. Entonces, el mentoring ayuda a que las mujeres se den cuenta y tengan más visibilidad para posiciones de operación, de finanzas, que las preparen para el rol de CEO. Ahora compañías están también haciendo sponsorship, que es más allá de esas posiciones iniciales de liderazgo, realmente el ayudar a apostar por la mujer en el momento de la toma de decisiones para evitar sesgos. Hay programas de desarrollo. Esos programas de desarrollo también tienen que ser orientados no a desarrollar habilidades de liderazgo, que esas las necesitamos todos, hombres y mujeres, sino a desarrollar esas creencias limitantes que muchas veces nos llevan a pensar que, bueno, yo no me voy a presentar para esto, ¿no? Cosa que los hombres en su mayoría de casos no piensan. Pero también programas de desarrollo para los hombres, para eliminar esos sesgos inconscientes que muchas veces hacen que se perpetúen unas maneras de pensar o de actuar, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que lo has comentado, Marta, que tiene que ver con el discurso, ¿no? Y lo que hay detrás del discurso. A las mujeres no les motiva lo mismo que a los hombres, ¿no? Les motiva el proyecto, el sentido del propósito, la capacidad de transformar una organización. Entonces, hay que completar el discurso no solamente con la posición, tiene este budget, este P&L, este número de recursos a tu cargo, sino ¿para qué está buscando este rol? ¿Cuál es el sentido del propósito? ¿Cuál es el reto, ¿no? Entonces, completando el discurso con todo eso, se hace mucho más atractivo para las mujeres y también para los millennials, ¿no? y los centennials, o sea que ganamos todos. Estupendo. Carol, en tu caso, quizá, no sé si es por tu actividad, te dedicas al marketing, quizás lo habéis tenido más fácil porque podéis presumir, ¿no?, de que tenéis una tasa de puestos de alta dirección femenino importante, ¿no? ¿Aplicáis de todas formas prácticas o tenéis identificados prácticas de retención de ese talento o por la actividad ya es más fácil y es más natural? Bueno, yo creo que soy la nota discordante porque mi compañía nada tiene que ver con grandes corporaciones. Yo emprendí una startup, un Martech, o sea, con un componente tecnológico importante, hace 5 años. A mí ya me gusta pensar que soy pyme, pero ojalá, ¿no? Ojalá se me acredite como tal. Yo estoy en el sector del influencer marketing, que es
muy desconocido y todavía muy incipiente. Yo creo que en estos últimos 4 años, 3, se está profesionalizando, y a mí lo que me falta es talento. Es que no existe seniority. Yo no puedo ir a fichar talento ni femenino, ni masculino, ni de nada que tenga 10 años de recorrido, 5 años de recorrido, que tenga toda una carrera. Entonces, mi talento, yo cuando voy a fichar también soy agnostic, ¿no? En cuanto a, me da igual si es un hombre o una mujer, y solo recibo currículums de chicas. De chicas que además, como está todo por aprender, son jóvenes, porque está todo por aprender. Entonces, yo tengo mi plantilla 100% chicas, no por nada, pero si de repente me pongo a pensarlo ya me gusta, y entonces 100% chicas, y mi directora de operaciones tiene 30 años. Entonces, para mí la retención de talento es poderles ofrecer un proyecto, y yo creo que ellas lo ven como tal, porque estamos en crecimiento, y yo les digo, quiero verte brillar, quiero verte brillar. Entonces, eso para ellas es motivante. Me encanta lo que dices, porque es que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que todas, y sobre todo las mujeres, necesitan proyecto y sentido, entonces cuando lo ven, están muy engaged. Y mi problema de retención es que no me las vengan a fichar de la competencia. Ese es mi principal problema. Los retos de los que hemos hablado, ¿no? La rotación y la falta de talento, ¿no? Y en mi caso, la rotación, gracias a Dios, ya te digo, es más porque me vengan a ficharla que porque hay una rotación natural, porque esas chicas, la que más lleva 5 años. Claro. Y por último, Silvia, en tu caso es un poco ya diferente, quiero entender, ¿no? Porque tu experiencia es en la administración pública y bueno, eres presidenta de las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo se ve esa retención del talento desde esa perspectiva de la administración? ¿Cambia muchísimo todo esto que hemos estado comentando? La verdad es que es bastante diferente, porque hay 2 ámbitos, que es el parlamentario y el directivo. En el ámbito parlamentario es donde sí que se fijan reglas y sí que hay normas, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, como en España, como bueno, hay leyes en todas las comunidades autónomas. Tú ves los parlamentos más igualados. Bueno, hay parlamentos autonómicos que no lo están tanto. Bueno, el Parlamento de España, el Congreso, pues está en el top de Europa en este momento en cuanto a la composición de mujeres. Pero cuando desciendes a los puestos de dirección, pues ahí ya es más difícil encontrar mujeres. Y hay más mujeres en el sector privado. De hecho, yo llevo ahora ya 3 años dedicándome al sector privado. Hay más mujeres en puestos de dirección en el sector privado que en la administración, que en el sector político y público. No funcionarios, que es otra cosa. Funcionarios, trabajadores públicos, trabajadoras públicas, pues cada vez hay más mujeres porque aprueban las oposiciones y ingresan en la administración pública, en todos los cuerpos de la administración. Pero cuando se les propone acceder a un puesto de dirección, pues normalmente lo rechazan porque es difícil conciliar su vida personal, y los puestos políticos exigen una dedicación plena. No hay límite, mientras que en el puesto de la función pública tú tienes un horario. Pero en el puesto político no hay límite, y bueno, lo comentó también Esperanza en la conversación, aparte de que el nivel de exigencia de tiempo es muy alto, también el nivel de intromisión en tu vida es absoluto. Entonces estás permanentemente expuesto, y además se habla de las mujeres de cosas que no se habla de los hombres. Qué chaqueta llevaba, cómo se había peinado, le quedaba bien el pelo o no le quedaba bien, los zapatos eran de tal, y de los hombres nunca dicen de qué es su traje de chaqueta, ni de qué zapatos gasta, ni de qué número. Entonces esto, al final, con las mujeres hay mucha más agresividad y mucha más intromisión en tu vida, y eso hace que bueno, pues haya muchas mujeres que prima, por supuesto, la conciliación, y que no quieren tener un horario ilimitado, y que no quieren que se entrometan en su vida privada. Silvia, seguimos contigo. Lo que es un dato es que el 50% de la fuerza directiva laboral es mujer, y por lo tanto las empresas tienen que contar con ello y tienen que estar así diseñados tarde o temprano los puestos directivos, ¿no? Los comités, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿puedes identificar características de ese liderazgo femenino en los puestos que has estado desarrollando tu carrera? ¿Identificas algunos puntos clave de esa dirección femenina en comparación con la masculina?
Sí, además yo creo que esto es homogéneo tanto para el sector privado como para el sector público. Las mujeres creo que tenemos una capacidad para empatizar con tus equipos que hace que entiendas qué es lo que necesitan. Y entiendes lo que necesitan las mujeres y los hombres. Cuando tú sabes que hay alguien que tiene un problema familiar, que tiene pues, a su padre enfermo y está... tiene que ir al hospital o tiene que cuidarle a determinadas horas, yo he hablado directamente con mis equipos y les he dado autorización para que se marcharan si tenían una persona a su cuidado o si tenían que llevar al niño porque de repente se había puesto enfermo. Y cualquier otra cuestión personal, cualquier otra cuestión que tiene que ver incluso con el puesto de trabajo. O sea, hay personas que se sienten más cómodas trabajando en un entorno en el que hay alguien más o que prefieren tener un espacio individual, facilitando, empatizando con lo que significan las necesidades personales de cada uno. Yo creo que en eso las mujeres somos muy cuidadosas, estamos muy atentas a lo que necesitan los demás. Y luego creo que nuestra capacidad para organizar y para coordinar los equipos es también muy buena. Con esto, bueno, no quiero decir que no haya hombres buenos en la coordinación, por supuesto, pero me parece que es una de las cualidades que destaca. La capacidad que tienes para aglutinar al equipo en torno al proyecto, en torno al propósito. La gente, si tú eres capaz de transmitir fuerza en el propósito, si el objetivo que transmites eres convincente, el equipo te sigue hasta donde vayas. Sí. Y además, a la hora que sea y el día que sea. O sea, el liderazgo femenino en la convicción respecto al objetivo y al propósito, a mí me parece que es muy, muy potente. Genial. Maite, en tu caso, que bueno, comentabas ese gap tan grande de ese 36%, que es el puesto en el que estamos ahora nosotros en España, ¿qué has echado en falta entonces en esos puestos de dirección? Al no encontrarte esa tasa femenina siendo tan diferente, ¿no? ¿Qué característica consideras tú que es tan importante en esa dirección femenina? Vamos a ver, yo creo que todo lo que ha dicho es obviamente verdad. Yo os digo, en mi sector no hay evidencia empírica de que porque seas más simpática, más engaging y tengamos más intuición, a ver, esto lo sabemos todos los que hemos tenido una madre, que ya sabe de qué vas antes de que le digas nada, ¿no? La famosa intuición femenina. En nuestro sector, ya os digo, llevamos 3 publicaciones todas gratis en la web, entendiendo qué aptitudes tenemos diferentes entre los hombres y las mujeres que te hagan más exitosos el sector de private equity. Y no hemos encontrado ninguna. Entonces, me pregunto, ¿querer es poder? Puede ser, ¿no? Que haya un tema de no me gusta este sector porque voy a estar rodeada de tíos con trajes azul marino, con una pinta competitivos, que no es lo que les gusta normalmente a las mujeres. Prefieren entornos mucho más engaging, colaborativos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa imagen, pero nuestras evidencias empíricas es que apenas, efectivamente, se despuntaba quizá un poquito más de inteligencia emocional, que para negociar es una de las aptitudes claves. Y en nuestro negocio, el 95% de lo que hacemos todos los días es negociar con alguien que te llama. Todo el que te llama quiere algo, ¿no? Entonces, bueno, puedes identificarte más, escuchar más, entender qué necesidades tiene este que me está llamando. Bueno, todas las técnicas de negociación es lo único que os puedo decir cuando os leáis el informe que destacó un poquito. Pero estructuralmente nuestro cerebro para private equity no es diferente, no tiene ninguna capacidades diferentes a las que tienen los señores. Entonces, yo creo que podemos usar estereotipos todo lo que queramos, pero yo os digo una cosa, nosotros hacemos anuncios para fichar analistas, mujeres, hombres, me da igual, que vengan. ¿Sabéis cuántos currículums recibimos? Pues 100 de tíos y 0 de mujeres. Claro. O sea, hay una autoexclusión. Es una autoexclusión impresionante, ¿no? Ya en el momento de entrada, Junior, ya no te digo cuando tienes que subir, que implica viajar 24/7, estar en una operación en Alemania o en Extremadura, pues ya ahí se autoexcluyen muchas veces, ¿no? Entonces prefieren puestos más, digamos, pues esto,
de relaciones con inversores, suele ser un puesto ocupado por mujeres, ¿vale? Que aunque viajes gestiona su agenda. Entonces, nuestro sector es un sector verdaderamente competitivo, estamos, digamos, en el extremo del capitalismo, pero absolutamente necesario. ¿Y cómo vamos a tener comités de inversión donde no haya una mujer opinando sobre si invertimos en productos de consumo, que el 50% de los consumidores mundiales son mujeres, sin ninguna opinión de una mujer? Esto no tiene ningún dijiste sentido, algo ¿no? interesante ayer, que a las mujeres les cuesta más levantar capital, ¿no? O sea, Bueno. cuando vas a pedir una ronda... Bueno, lo que te he dicho, en Estados Unidos solo el 2% del capital invertido en venture capital, que es el PIB de África, básicamente, solo el 2% lo reciben startups que tengan más de 2 mujeres fundadoras. Y como el 15% de ese dinero va destinado a equipos donde hay una mujer, una que pasa por allí, que no es la fundadora. Entonces, estamos autoperpetuando el poder fondear y financiar mujeres empresarias, startuperas o pymes, ¿no? También porque esto está muy analizado. Uno, cuando está evaluando al equipo directivo al cual invertir, estás buscando minimis, ¿no? A la hora de entrevistar a candidatos, esto lo sabrán mejor, estamos buscando a gente que parezca un mini-mí, alguien que se parezca a mí porque soy muy bueno, ¿no? Entonces, normalmente el que entrevista es un señor en private equity porque no hay socias. Entonces, claro, se perpetúa porque están buscando un mini-mí en potencia, lo cual eso tenemos que romper estos sesgos inconscientes, porque son inconscientes. Entonces, bueno, por eso tenemos programas de formación a los propios señores de los fondos, decir, oye, es que como venimos funcionando no va a cambiar nada. No sé si te he contestado medio por lo menos. Perfectamente. Carol, en tu caso, comentabas antes que habías pensado, o sea, que las posiciones que tenéis pues te llegan de una manera natural por la actividad, etcétera. Pero decías, bueno, lo pienso y me encanta, ¿no? El que estés en un equipo directivo femenino. ¿Y por qué te encanta? O sea, ¿podrías matizar un poco, bueno, pues porque destacarías algo en concreto? Yo creo que hay una cosa que tenemos las mujeres innatas, que ciertamente es pues esa capacidad de empatizar, inteligencia emocional, networking, que nos sentimos todas muy cómodas. Yo ahora estoy en un momento que pasa solo una vez en la creación de las compañías, que es estamos creando cultura. Y yo digo, estamos creando la empresa donde siempre hemos soñado trabajar. Eso es lo que les digo todo el rato. ¿Y tendré el día libre el día de mi cumpleaños? Yo le digo, no lo sé, ¿lo quieres? Es importante para ti. Entonces, y curiosamente, pues esto hace que el equipo cohesione mucho y normalmente no hay muchas diferencias entre lo que todas valoran, que es básicamente flexibilidad. Porque todas son unas bestias trabajando, bestiales. Y lo que quieren es flexibilidad. Y fíjate que nosotros hemos estado mucho tiempo en pandemia teletrabajando, porque además, como compañía tecnológica, es relativamente sencillo teletrabajar. Y llegó un momento que yo dije, bueno, voluntario venir a la oficina. Y todas querían ir, porque le ven el valor a estar todas juntas trabajando. Se trabaja mucho más rápido cuando estás ¿no? codo con codo. Entonces, por eso digo que tuvimos un chico en el equipo y no cajó. No cajó. Se fue él, yo no dije nada. Tenías baños para hombres también. Bueno, hay uno. Muy bien. Marta, a lo mejor en tu caso, la cultura americana que probablemente tengáis, ¿no? En vuestra universidad, ¿eso ha favorecido que tengáis bueno, pues esa cultura de diversidad que a lo mejor favorece el que las mujeres alcancen estos puestos directivos, en este caso en vuestra compañía? No creo que sea la cultura americana. Es verdad que el modelo americano, si hablamos de educación, es mucho más flexible y eso nos permite también trabajar con incorporar mucha más diversidad en las titulaciones, es más práctico, nos permite trabajar con metodologías de aprendizaje mucho más, si quieres, flexibles también. Pero yo creo que es la cultura de Schiller,
porque Schiller es una universidad americana, pero es una universidad americana que nace en Europa, realmente nace en Alemania. Entonces, lo que es una cultura muy internacional. Y además, como decía antes, nosotros exponemos a nuestros alumnos a esa diversidad internacional y a esa experiencia internacional. Ellos rotan entre campus porque entendemos que forma una parte fundamental de su aprendizaje y del desarrollo de esos profesionales o de esos ciudadanos globales, ¿no? Esto se refleja en la propia plantilla, es decir, la diversidad cultural que tenemos es enorme y sí que cuando tú estás gestionando una organización en la que hay esa diversidad, si realmente integras la diversidad, es decir, si no estás simplemente haciendo un check de tengo tantas mujeres, tantos tal, sino que realmente integras, tienes que aceptar la diferencia, tienes que integrar esa diferencia y eso pasa por la flexibilidad. Yo coincido mucho con Carol en que el tipo de cultura corporativa que también se crea y que al final es el conjunto de personas que lo hacemos posible. Schiller está también en un periodo de expansión y en un momento pues especialmente bonito en ese sentido. Pero lo que se ha producido es a lo mejor lo llamamos liderazgo femenino un poco en contraprestación, o sea, un poco por diferenciarlo del típico liderazgo más tradicional, más paternalista, más jerárquico, que genera más competitividad y que le gusta menos la diferencia, frente a un liderazgo que es más integrador, más conciliador, que es más positivo, porque es la única manera de gestionar esa diversidad. Es cierto que hay muchas, y está probado que las mujeres puntuamos más alto en inteligencia emocional, en capacidades comunicativas, pero yo personalmente creo que ni es un elemento único de las mujeres, ni todas las mujeres tienen ese estilo de liderazgo. Ahora bien, necesitas esos componentes si tienes que gestionar una plantilla tan diversa, porque si no te cargas la diversidad. Entonces, sabemos que la diversidad genera innovación, sabemos que la diversidad permite resolver problemas más complejos porque aporta nuevas perspectivas, pero dificulta la comunicación y dificulta llegar a un consenso. Cuesta mucho más poner a todo el mundo de acuerdo. Entonces, si gestionas esa diversidad, requieres un tipo de liderazgo que de verdad incorpora esos elementos. Y yo creo que eso es lo que nos hace en Schiller, lo que nos ha hecho generar una cultura corporativa especialmente atractiva en este caso para las mujeres, creo que para todos. Creo que es igualmente atractiva para hombres, para mujeres, para millennials, para no millennials, pero en el que desde luego la igualdad de oportunidades y el crecimiento del talento femenino hacia puestos directivos se ha producido de forma natural. Genial, porque esto me da pie, Bárbara, a comentar, se necesita esa diversidad. O sea, efectivamente puede tener complicaciones, pero es un dato que esa diversidad es necesaria y es hacia donde vamos, ¿no? En vuestros estudios encontráis pautas que a lo mejor podrían ser muy útiles a la hora de desarrollar el puesto directivo de una mujer porque son muy útiles en ese conjunto de diversidad y otras herramientas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo creo que hay muchísima investigación que es abundantísima, ¿no? Sobre el valor que aporta la diversidad y eso está clarísimo, ¿no? Y además es que es la propia sociedad, ¿no? El mundo es que es así. Entonces, en las empresas deberían ser las posiciones directivas un reflejo de eso, ¿no? En los equipos de dirección pasa exactamente igual, porque si no, al final, aquello que es dominante, que puede ser el hombre o puede ser una forma de pensamiento o puede ser un tipo de procedencia o de carrera, pues claro, lleva a tener esas opiniones más sesgadas acerca de una situación. Entonces, en los equipos directivos lo que te aporta la diversidad es ampliar las perspectivas, ¿no? El considerar los retos y los desafíos desde un abanico más amplio de perspectivas, ¿no? Nosotros nuestras investigaciones, que también son públicas y están al alcance de todo el mundo, no inciden un poco en lo que decía Maite, ¿no? Realmente hay más diferencias entre las mujeres entre ellas mismas y entre los hombres entre ellos mismos que entre hombres y mujeres. Lo que sí que es verdad que sutilmente diferencia a las mujeres es un concepto que nosotros le llamamos people agility, que es lo que engloba un poco esa parte de inteligencia emocional. No es una diferencia abismal, es una diferencia sutil. Pero, sin embargo,
muchas veces lo que uno se crea al final es como actúa. Si yo me creo que soy más esto, al final actúo como tal, y si me creo que soy menos de lo otro, eso lo llevo. En los comités de dirección, y yo trabajo mucho en ayudar a comités ejecutivos a ser más efectivos y a funcionar de una manera más productiva, lo que sí he observado sistemáticamente, y esto no es investigación, es observación y experiencia, es que cuando hay más diversidad, el diálogo es más constructivo y, aunque es más complejo el consenso o la toma de decisiones, pero hay más apertura a ese diálogo, ¿no? Y en concreto, cuando hay mujeres, es curioso porque sí que se busca más el hablar de las cosas y el compartirlas, ¿no? No se va a informar de lo mío, como si fuera un monolito, ¿no? Cada uno con su tema, sino que sí que realmente se ponen los temas encima de la mesa para hablar sobre eso, ¿no? Y para ponerlo en común. Y yo pensaba, digo, es que realmente si vemos de dónde venimos, pues es que históricamente el hombre se iba a cazar, y luego traía su presa, ¿no? Y la mujer se quedaba ahí al cuidado y a la conversación. Entonces, bueno, pues esto me imagino que es de donde venimos y lo que todavía sigue dándose un poco, ¿no? En nuestro ADN. Pero bueno, y creo que tiene valor el tener esa diversidad en los equipos, claramente enriquece. Muy bien. Nos quedamos sin tiempo, pero la última muy rápido. Pensemos en el futuro, el nuevo talento, ¿no? Los profesionales que se están incorporando, que serán las siguientes directivas en los puestos de las compañías. ¿Qué les tenemos que ofrecer? ¿Tenemos que cambiar la manera de trabajar, ya más allá del teletrabajo y de la flexibilidad? ¿Qué es lo que demandan ellos o ellas? A ver, en el 2025, lo digo porque esto ya no es opcional, el 75% de la fuerza laboral mundial serán millennials y en la siguiente década estarán en puestos de dirección. Si tú les preguntas qué es diversidad, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado aquí. Lo digo porque este discurso está muy bien, pero me encantaría que trajerais a una millennial o a un millennial, ¿no? Entonces, si queremos atraer talento, tenemos que entender lo que quiere esta generación y la de después, ¿vale? Entonces, la definición de diversidad no es de género. Entonces, ¿cómo construyes esos equipos y esos entornos de trabajo que se sientan escuchados, que estén incluidos, que no se aburran? Yo tengo un hijo millennial y es que al año se aburre el trabajo. Digo, no puede ser. Nosotras aguantábamos ahí años y años para hacer carrera, ¿no? Entonces, o de verdad entendemos lo que quiere esta fuerza laboral, que va a ser el futuro, o pues acabaremos trabajando en los mismos sitios, en private equity, todos ahí de azul marino y tal, ¿no? Pero yo sí que creo que tenemos un challenge, porque es que esto no va a ser opcional. Está claro. Bárbara, en tu caso perdona, Carol, en tu caso que lo tienes ahí, ¿no? Es lo que comentabas, la gente tan joven. Bueno, en mi caso, el equipo de líderes es generación Z, o sea... Los tuyos están en la Z, los míos no llegan ni a millennials. Pero los de la generación Z yo creo que tienen muchas ganas de cambiar el mundo. Claro. Y yo creo que lo que hay que ofrecerles es las herramientas para que ellos no pierdan la esperanza por el camino. Claro. Porque nos vamos apagando. Empieza, ¿no?, salida de caballo andaluz y llegada de burro manchego. Entonces, hay que mantener un poco este empowerment para que no lo vayan perdiendo por decepciones el camino. Entonces, bueno, pues que llegarán inevitablemente, pero cuando lleguen, poderles dar herramientas o sponsorship, mentorship, formación, lo que necesiten para volver a recuperar un poco ese ánimo. Bárbara, en tu opinión, ¿estás de acuerdo? Yo creo que flexibilidad real, que todavía parece un básico, pero en muchas compañías y en sectores enteros están lejos de eso, y sentido del propósito, el para qué, ¿no? El qué dejo yo detrás, ¿no? ¿Qué estamos aportando al mundo? ¿Cuál es nuestra contribución y para qué venimos? Marta, ¿qué opinas? Yo juego con ventaja aquí, porque yo juego con ventaja. Es verdad que tenemos una posición privilegiada porque son esas nuevas generaciones las que están en el aula, ¿no? Y efectivamente buscan cosas distintas. Creo que cada vez todos buscamos esas mismas cosas, es decir, que a medida que vamos viendo que esta gente joven tiene razón en muchas de las cosas que buscan, y
yo os diría que buscan lo siguiente. Primero, quieren trabajar en organizaciones con las que compartan el propósito y los valores. No lo que pone escrito en las paredes cuando entras a la empresa. No, los que de verdad tienen esa cultura corporativa. Tienen muchísimo más claro que van a tener que seguir aprendiendo y que ese aprendizaje continuo no va a depender de la empresa, sino va a depender mucho más de ellos. Y cambia radicalmente, o cambia mucho, incluso en países como Japón, que esto nos tiene a todos alucinados, la relación del empleado con su empresa, que deja de ser la proveedora de un trabajo para toda la vida y que ella te provee de tu carrera profesional para ser tú mismo el que defines esa carrera profesional con la empresa que te dé lo que tú a nivel individual quieres conseguir, ¿no? Entonces, si no somos capaces de escucharles, de que se acabe el café para todos, de darles esa flexibilidad, pues no retendremos talento. Porque además las grandes marcas ya no tienen tanta importancia, ¿eh? O sea, se gestiona y se busca mucho más el proyecto y mucho menos el trabajo para esta marca que me va a resolver mi vida, ¿no? Con lo cual tenemos un reto precioso por delante. Y por terminar, Silvia, tú que ahora puedes comparar, sí, ¿no? Bueno, y sobre todo por no reiterar algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que hay algo muy importante que es el seguimiento de lo que sucede. Creo que un informe como el que habéis presentado hoy aquí, como el que hace Grant Thornton, y felicito al presidente por estar al frente de esta compañía, pues aporta la medida de cómo evolucionan cada una de las decisiones que se van tomando en el ámbito de la igualdad. Y puedes comprobar qué medidas son las que son más eficaces. Por lo tanto, 18 años haciendo este informe, yo creo que el seguimiento global y el seguimiento individual de cada compañía te va a permitir saber qué medidas realmente son eficaces y evolucionar sobre ellas. Si es la brecha salarial, pues mejoremos el control de la brecha salarial. Si es el número de mujeres que se han incorporado y en qué categorías profesionales, pues también lo que apuntaba Maite, mejoremos las labores de mentoring en aquellas facetas en las que no consigues que te llegue un currículum de analista de una mujer. Entonces yo creo que informes como este, controles eficaces dentro de la compañía son muy bienvenidos y bueno, pues os felicito. Pues muchas gracias a vosotras, ha sido un placer y muchas gracias por la asistencia. Gracias. ¿Hacemos una foto?